En aquel tiempo Jesús de Nazaret era aún adolescente. Si nos fijamos en la cronología exacta de su nacimiento, tendría no menos de 13 o 14 años. En una época dominada, enseñoreada por el gran Imperio Romano, porque en efecto ya lo era. Tras la proclamación de Octavio, ya como Octavio Augusto, se inauguraba esa etapa imperial. Atrás quedaba la mortecina república y se daba paso al gran sueño de Julio César, el gran arquitecto del Imperio Romano. Octavio Augusto, el sobrino nieto de César, había batido a Cleopatra, a Marco Antonio, a los cántabros, y ahora soñaba con expandir su influencia sobre las marcas del norte. A los romanos no les apetecía mucho, la verdad, incursionar en la Germania, pero hay pruebas más que evidentes que ya en ese tiempo inicial del imperio había signos de mercadeo, de expansión cultural y sobre todo invasión bélica. Se habían superado las limes del Rin y ahora las legiones de Roma se posicionaban ante el río Elba. Nadie discutía a esas alturas que solo un milagro pararía la invasión alemana de todo el norte de Europa. Los romanos estaban dispuestos a extender sus legiones, su influencia, hacia más allá de las latitudes del Elba. Y desde luego, solo una confabulación, solo una conjura, solo un levantamiento al unísono de las tribus germanas lo podría impedir. Aunque algunos historiadores sospechaban que ni siquiera eso pararía la máquina letal romana. El imperio se expandía, el imperio se propagaba a velocidad rauda. Y más de 100 millones de seres humanos pensaban en romano. Prácticamente la cuarta parte, la tercera parte de la humanidad estaba bajo el influjo de Roma. Una capital, la ciudad eterna, que contaba con más de 1 millón de habitantes, hecho insólito, pues casi todos ellos eran de procedencia esclava. El Imperio Romano, 1000 años de historia, 1000 años de influencia, sobre todo para Europa, pues cambió nuestro concepto, cambió nuestra vida, nuestra forma de entender la existencia. Y en aquellos momentos, con el occidente absolutamente pacificado, las Galias, Hispania, el proyecto de anexión se fijaba en el norte europeo. Pero aquí tenemos a un protagonista indiscutible de la historia. Su nombre Arminio, aunque posteriormente en el siglo XIX los nacionalistas germanos le autotitularon, le autonombraron Hermann. Hermann significa hombre de guerra, hombre de armas. Y Arminio, desde luego, era candidato a ocupar ese lugar de privilegio en la historia de los alemanes. Arminio fue definido por el historiador Tácito como el libertador de la Germania. Aunque la historia de este líder guerrero es sumamente curiosa, pero no distinta a la de otros líderes. El propio Atila tuvo una analogía tuvo una vida muy parecida a la de Arminio. Arminio
años se barajan a la hora de establecer una fecha concreta, pero vamos a quedarnos con la del 18 a.C. Los queruscos, como otros pueblos germanos, eran entidades nómadas, dedicadas al pastoreo, muy belicosas entre sí y siempre aferradas a su sentido, a su gran sentido de libertad. Por eso soportaron pésimamente, que los romanos pretendieran arrebatarles sus tierras inhóspitas, sus tierras infértiles, sus tierras difíciles, abruptas, cubiertas por bosques, selvas, cubiertas por las ciénagas, siempre a expensas de las lluvias torrenciales, pero al fin y al cabo, sus tierras. Se dice que en ese año 7 después de Cristo, cuando ya tenía 25 años en su haber, 25 años de vida, los mismos que el gran jefe visigodo, Alarico, cuando se proclamó rey de las tribus occidentales de los godos. Qué curioso cómo estos líderes van enlazando sus vidas según qué determinados asuntos, ¿verdad? La formación cultural parecida a la que recibió Atila, que también fue rehén amistoso de Roma, era una práctica muy habitual, llevar a los primogénitos de los jefes locales, de los jefes tribales, a Roma, para que fuesen instruidos pues en la fe, en la cultura latina. Eso hacía pensar, o por lo menos prometía, un futuro líder muy pegado a las cuestiones romanas y sobre todo a expensas de lo que los jefes del momento quisiesen decidir. Y estos jefes, estos jóvenes, instruidos en Roma, más tarde entraban al servicio del ejército romano. Pues aquí tenemos a Arminio entroncado en cuanto a cultura, formación e instrucción al propio Atila, y en cuanto a edad, a la hora de asumir el liderazgo de su pueblo, el querusco, pues unido también a Alarico, que hizo lo propio con los godos. Los tres fueron auténticos descalabros para Roma. En nuestra parte hispana tenemos al lusitano Viriato. Siempre surgía un líder guerrillero, un líder tribal que se las ponía muy difíciles a los romanos. En el caso de la Germania fue Arminio. Cuando Arminio regresa, todavía joven, en ese año 7 después de Cristo, se encuentra con una situación complicada y sumida en la más absoluta corrupción. Más allá del Rin, los romanos habían llegado a las riberas del Elba. Se habían posicionado en la actual Westfalia, en los territorios de la actual Westfalia, y allí un gobernador, Publio Quintilio Varo. Este hombre, más dado a los placeres mundanos que a los de la milicia, desde luego disfrutaba muchísimo en su posición de gobernador, era una especie de pretor provincial local, y admitía de buen grado siempre pues la corrupción, la mordida, el trasiego de dinero para tal o cual causa siempre del comercio. Los mercaderes locales sabían muy bien que para traficar con sus productos, con sus mercaderías, debían hablar previamente con Varo. La situación era irrespirable, dicen. Y los germanos de aquella zona, desde luego, se sentían sometidos al yugo, a la presión terrible de los impuestos exigidos por Varo y sus gentes. Roma no estaba bien vista allí. Había muchos auxiliares, había muchos feudatarios, muchos afines, y desde luego los queruscos eran de esa condición. Pero Arminio, culto, preparado, dispuesto, siempre a la rebeldía, entendió que había llegado el momento de dirigir a su gente contra el invasor. Era momento para el levantamiento, para la sedición, para la sublevación de cuantas más tribus germanas, mejor. El objetivo, expulsar a los romanos de la Germania. Desde luego los latinos no estaban dispuestos a irse por las buenas, y mucho menos que un joven rebeldón, insolente, se lo solicitase. Varo, para defender sus posicionamientos, contaba con un magnífico ejército, un excelente ejército, nada más y nada menos que 3 legiones, la 17ª, la 18ª y la 19ª legión. 3 legiones apoyadas por tropas auxiliares, caballería, máquinas de guerra, toda una fuerza. En aquel tiempo la legión constaba de unos 5.000 hombres, unos 5.000 soldados. Cada legión era también apoyada por 120 caballeros, 120 jinetes.
Y a esto había que sumar las innumerables cohortes de tropas auxiliares, gentes de la propia Germania, de las Galias, de los Balcanes, de Hispania. Algunos hispanos lucharon en la Germania, en las limes, en las fronteras. En total, debemos pensar en unos 15.000 soldados romanos, con el refuerzo inexcusable de otros 9.000 auxiliares, unos 24.000 hombres dispuestos a clavar las águilas de guerra romanas en aquel territorio tremendo, hostil, pero al fin y al cabo próspero y siempre dispuesto para sumar nuevos kilómetros cuadrados al extensísimo ya imperio. Arminio recibió escasos apoyos en principio. Apenas 4 tribus quisieron sumarse al esfuerzo bélico del nuevo líder. Pero los queruscos se movieron como uno solo en torno a su jefe. Y esto propició que muy pronto reuniese un ejército muy similar al romano. Algunas crónicas dicen que bastante superior, otras incluso lo reducen a los 18.000, pero entre unas cifras y otras debemos pensar que las fuerzas que se iban a batir en el bosque, en la selva de Teotiburgo, eran muy parejas. Mediante tretas, los jefes queruscos, los líderes germanos, convencieron a Varo para que evitase invernar aquí o allá, porque se acercaba el otoño. Estábamos en el final del verano del año 9 después de Cristo, y esas tretas germanas de presuntos aliados, eso es al menos lo que le hacían ver a Varo, pues posibilitaron que este pésimo magister militum, que este pésimo general, fuese poco a poco adentrándose en lo que sería la más terrible emboscada sufrida por ejército romano alguno. El bosque de Teotiburgo se encuentra muy cerca del caudaloso río Weser, una zona llena, cubierta por las ciénagas, por los bosques umbríos, un territorio impracticable, por ejemplo, para la caballería y difícil de transitar para la siempre pesada infantería. Varo pensaba invernar en un sitio más seguro y movilizó a su enorme columna guerrera. Las 3 legiones tomaron la vanguardia y fueron avanzando con dificultad por aquel terreno siempre impracticable. A estas 3 legiones le seguían las tropas auxiliares que cerraban la columna y desde luego numerosísima población civil que acompañaba a las tropas, pues los mercaderes, mujeres, familias que acompañaban a los legionarios. Por tanto, la comitiva era más que larga, más que prolongada. Daba impresión, era impresionante verles andar, verles pues marchar. Los legionarios ya sabéis que sostenían marchas siempre muy largas, muy extenuantes, de 25, 30 en algunos casos, como la campaña de las Galias con Julio César. Las legiones llegaron a marchar 50 kilómetros diarios, y eso con una impedimenta de unos 20-30 kilos encima cada legionario. Pues de esa guisa avanzaban por los territorios de la actual Westfalia, y de esa guisa fueron adentrándose en el bosque de Teotiburgo. Las tropas de Arminio esperaban sigilosas. Detrás de cada árbol un guerrero. En la copa de cada árbol un arquero. Detrás de cada roca un lancero. Expertos eran los germanos en el lanzamiento de jabalinas. También manejaban las hondas. Aquel día era también difícil. 9 de septiembre del año 9 después de Cristo. Una tormenta tremenda se abatió sobre el bosque de Teotiburgo. Imaginaos la situación. Las legiones avanzando por aquellos bosques, por aquellos árboles, intentando mantener las formaciones, intentando dar coherencia a ese paso cada vez más lento. Tronaba. Los rayos se cernían sobre la tropa como si fuera augurio de un mal presagio. Y a fe que lo iba a ser. En un momento dado, Arminio, convencido ya
de que podía ser un gran éxito para las armas germanas, en un momento dado, cuando ya pensó que la mayor parte de la comitiva romana se había adentrado en aquel bosque mortal, dio la orden, y miles de jabalinas, flechas y piedras surcaron el cielo. Los romanos fueron cogidos de improviso. Los romanos fueron sometidos a una cruel celada. Morían sin saber de dónde llegaba aquella flecha, aquella lanza, aquella jabalina, aquella saeta. Las piedras derribaban a los jinetes. En pocos minutos, cientos de cadáveres cubrían el suelo de aquel bosque umbrío, de aquel bosque oscuro. Los queruscos y sus aliados se movían como fantasmas, saltando de copa en copa, lanzando sus mortales dardos. Los soldados romanos intentaban cerrar formaciones, cerrar filas, para intentar con sus escudos evitar el peligro de las certeras flechas o lanzas. Pero aún así seguían cayendo. Finalmente llegó el momento terrible, el del cuerpo a cuerpo. Si alguna vez hubo algo parecido a un infierno, eso debió ser Teotiburgo. Los germanos vestían sus pieles, portaban sus hachas, destrozaban cuerpos, mutilaban brazos, piernas, cabezas. El horror se apoderó de los legionarios, y a duras penas, intentando mantener una última coherencia, pudieron retirarse del bosque. Sufrieron miles de bajas. Perseguidos por los germanos, aún consiguieron levantar un campamento y ya un poco libres de tanto hostigamiento, pasar una noche, eso sí, muy atemorizados, apenas pudieron pegar ojo. De esa forma terminó ese 9 de septiembre, pero aún habría 2 jornadas más, ¿a cuál más terrible? Ya las bajas de los romanos habían sido numerosísimas, pero lo peor estaba por llegar. Al día siguiente el mal tiempo no cesaba. La lluvia parecía perenne, parecía incrustada en aquel cielo. Los romanos, detrás de sus cercos defensivos, detrás de aquel campamento, tenían que tomar una decisión. Sabían que estaban copados, que por todos lados que quisieras mirar había tropas de Armenio. La verdad es que los germanos ya estaban convencidos de su gran victoria e iban a procurar que aquella fuera resonante. Los generales romanos estaban impacientes, nerviosos seguramente por la emboscada o por la humillación que estaban sufriendo, pues los jinetes, los comandantes de las alas de caballería, lanzaron un ataque frontal infructuoso contra los germanos. Pronto se toparon con lo abrupto del terreno, con las rocas, las piedras y sobre todo la determinación de los germanos, que veían muy elevada su moral. La caballería fue diezmada, desmontada, masacrada. En aquellos minutos donde la tragedia de la caballería se estaba mascando, Varo tomó una decisión: no sería capturado vivo. Y él mismo empuñó su gladior para quitarse la vida. Y a él le siguieron muchos jefes de mando, muchos cuadros de mando de las legiones que le acompañaban, porque sabían perfectamente que aquello iba a acabar en desastre, que serían sometidos a tortura y después acabarían con sus vidas. Pues mejor ellos, por su mano, se acabaron suicidando. Aún así, 2 generales optaron por intentar capitular, por intentar negociar con el enemigo. Seguro que desconocían las leyes de la guerra de los germanos, y éstas decían que cuando se entraba en batalla o se mataba o se moría. Por tanto, los queruscos, los germanos, no hacían prisioneros. Los romanos que intentaron pactar, que intentaron negociar, fueron pasados a cuchillo. Otros ofrecidos en sacrificios rituales, para dar gracias a los dioses de la guerra. Es difícil establecer el número de muertos exacto en aquellas 2 jornadas. Y en la posterior persecución, en la tercera, pero se cuenta que sobre unos 24.000 romanos, entre legiones, auxiliares y acompañantes, tan solo lograron sobrevivir
unos 1000. 23.000 muertos romanos sobre el campo de batalla de Teotiburgo. En cuanto a los germanos, se establece la cifra de unos 7.000 muertos. Por tanto, en tan solo 2-3 jornadas de combates, 30.000 muertos en aquella zona tan remota de la actual Westfalia. Cifras abrumadoras. Varo murió con sus generales y sus hombres. La noticia, por supuesto, los escasos supervivientes llevaron la noticia a Roma. Octavio Augusto cayó presa de una depresión, cayó estupefacto. Dicen que desde entonces, cada 9 de septiembre, celebró con pesar aquella tremenda derrota. La mayor humillación sufrida por las legiones romanas hasta entonces, o una de las mayores. Las primeras medidas que tomó Octavio Augusto fue la de despedir, cesar en sus cargos a todos los galos y germanos que servían en la guardia pretoniana romana y también en los ejércitos. Los licenció, no quería saber nada ni de galos ni de germanos. Y luego, por supuesto, Roma no podía prestarse a una severa derrota como aquella, una humillación terrible, y pronto empezó a perpetrar la venganza. Arminio estaba en su mejor momento y bueno, pues lo cierto es que en aquel tiempo debía ser aclamado por todas las tribus, pero no fue así. Incluso su propia familia política le dio la espalda, porque muchos pensaban que la venganza de Roma iba a ser tremenda, contundente, terrible, definitiva. Pensaban que Arminio había cometido un serio error. Pero como la historia nos dictó, de error nada. La victoria de Arminio en Teotiburgo fue decisiva, tan decisiva que los romanos tuvieron que retroceder hasta el Rin y nunca más pudieron vadear el inmenso río alemán. El proyecto de expansión hacia el norte se vio frustrado en Teotiburgo. Jamás los romanos volvieron a poner pie alguno en aquella Europa del norte. Por tanto, la acción decisiva de Arminio fue determinante y fundamental para que los germanos permanecieran libres y 4 siglos y medio más tarde amenazaran directamente a Roma, las invasiones bárbaras. Todo se gestó en ese año 9 después de Cristo. En el año 15, 6 años después, Julio César Germánico, el gran pariente de Tiberio, pues se enfrentó, chocó sus armas, en este caso iba rodeado por 80.000 efectivos, 80.000 soldados que le acompañaban, pues chocó armas, batió armas con Arminio. Y la verdad es que aunque hubo mucha mortandad en una y otra fila, no se puede establecer que fuese Germánico el vencedor de aquellas guerras, de aquellas confrontaciones, aunque los historiadores romanos sí que le dieron el laudo de la victoria. Por tanto, Germánico adquiere ese nombre, Germánico, por esa supuesta victoria, por ese gran triunfo sobre Arminio, pero no se puede decir que fuera vencedor porque, como ya os digo, los romanos quedaron relegados a sus limes del Rin. Pero ¿qué pasó con Arminio? La historia de Arminio es de verdad difícil de contar. Tras la victoria de Teotiburgo, Tusnelda, que era hija de un jefe local, fiel aliado de los romanos, se enamoró de Arminio, quedó prendada de Arminio y Arminio de ella, tanto que ambos protagonizaron casi una fuga por amor. Tusnelda se fue con Arminio y esto su padre, Segemes, no se lo perdonó. Y como era de prever, en ese año 21 se gestó la tragedia en torno a Arminio, y los propios familiares políticos del gran líder germano pues asesinaron a este jefe, a este rotundo guerrero, cuando no había cumplido ni siquiera los 40 años de edad. Tusnelda fue entregada a los romanos y llevada a Roma como rehén, como gran pieza. Habían cobrado una gran pieza, la mujer del jefe que les había azotado en Teotiburgo.
Tusnelda llega a Roma, es paseada, exhibida públicamente, y de ella perdemos la pista, pero no del hijo de Armenio. Tumélico era el nombre del muchacho. Había nacido fruto del amor con Tusnelda. Bueno, pues Tumélico fue dedicado a la lucha de gladiadores. Fue instruido en el circo romano, entregado a esas luchas tremendas entre gladiadores, y murió a los 30 años de edad en una de estas luchas de arenas circenses. Allí murió el hijo del gran jefe, de Arminio. Bueno, pues qué historia tan tremenda, ¿verdad? En el año 21 después de Cristo acabó la epopeya de Arminio, pero no su leyenda, no su estela. Ya os digo que en el siglo XIX, tan nacionalistas como eran los alemanes, levantaron un monumento impresionante cerca del sitio donde se produjo la batalla de Teotiburgo, en conmemoración, en homenaje a Arminio, desde entonces llamado Hermann, el hombre de la guerra. Los romanos, como es obvio, prosiguieron sus conquistas, fijándose más en Oriente que en el norte de Europa, y siguieron expandiendo ese imperio que perduró hasta el año 476 después de Cristo, fecha en la que cayó el último Augusto, llamado despectivamente Rómulo Augustulo, el pequeño Rómulo. La historia del Imperio Romano es fascinante. Dieron luz, esplendor, civilización, idioma a buena parte del mundo conocido, pero también crueldad y devastación. Y desde luego líderes como Arminio, como Viriato, como el propio Vercingetoris, se levantaron siempre pensando en esa idea de ser libres. Por mucho que prometan los invasores, pensamos que nuestra forma de vida es la que hemos elegido, es la que deseamos mantener, y ante eso lucharemos, si es preciso, hasta la muerte.